Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Trinidad Antonio López Martín y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo sobre lo que son los motores de inducción. Para comenzar a adentrarnos sobre lo que es este tema, necesitamos saber un poco sobre su historia. Para esto nos dice que sobre lo que nos cabe en lo de motores de inducción, se data desde que una vez que la civilización comenzó a crecer, las necesidades de la misma se aumentaron. Esto causó que los adelantos científicos fueran necesarios, y hasta cierto punto llegar a ser indispensables. Esto dio lugar a que los adelantos tales como los motores, especialmente el eléctrico. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y de particulares. Los motores de corriente alterna y los motores de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el cual circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de acción de un campo magnético, éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. Con esto, lo que sigue es explicar lo que viene siendo cómo está conformado. Pues esto está conformado por un rotor de jaula de ardilla, que es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un motor de jaula de ardilla también se llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene lo que son barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Los devanados de los inductores en el estator de un motor de inducción instan al campo magnético a rotar alrededor del motor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor, produciendo una fuerza que actúa tangente al rotor, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar la vuelta al eje. Esto nos guía a lo que son los motores de inducción, que son un tipo de motores eléctricos de corriente alterna. Bueno, pues como ya se había abordado, lo que viene siendo un motor, es una máquina capaz de transformar la energía almacenada en combustibles, baterías u otro tipo de fuentes en energía mecánica. Esta energía que sea capaz de realizar algún tipo de trabajo. Dentro de esto existen diferentes tipos, siendo comúnmente clasificados en los siguientes. Tenemos motores térmicos, que estos se clasifican son cuando el trabajo se obtiene a partir de energía térmica. Los motores de combustión interna, que estos son los motores térmicos en los cuales se produce una combustión de fluido del motor, transformando su energía química en energía térmica, a partir de la cual se obtiene energía mecánica. El fluido del motor antes de iniciar la combustión es una mezcla de un comburente como lo puede ser el aire, y un combustible como los derivados del petróleo, los del gas o los de biocombustibles, entre otros. Tenemos también otra clasificación, las cuales son los motores de combustión externa. Son motores térmicos en los cuales se produce una combustión de un fluido distinto al fluido motor. El fluido motor alcanza un estado térmico de mayor energía mediante lo que es la transmisión de energía a través de una pared. Contamos con otra clasificación, la cual son los motores eléctricos. Estos son cuando el trabajo se obtiene a partir de una corriente eléctrica, como su nombre lo dice. Dentro de este tipo de motores los encontramos de corriente alterna y los de corriente continua. Para entender esto, vamos a dar paso a lo que son motores de corriente alterna.
ya que, como hemos visto anteriormente, esta es una de las clasificaciones en la cual se dividen los diferentes tipos de motores. En este caso nos vamos a meter de lleno en lo que son los motores de inducción, ya que es nuestro tema principal. Para comenzar con esto vamos a definir muy bien lo que es un motor de corriente alterna. Tenemos que en un motor de corriente alterna la energía eléctrica se transmite a energía mecánica. Como su nombre lo indica, para impulsar el motor de corriente alterna se usa una corriente alterna en lugar de corriente continua. La forma más pura de un motor de corriente alterna es un motor de inducción. A todo esto, ¿cómo es el funcionamiento de un motor de corriente alterna? Como se alimenta la potencia de corriente alterna al devanado del estator, el campo generado entre los polos alterna con la potencia alternadamente aplicada. Todo esto, al hacerlo, el campo se establece desde cero hasta un máximo en una dirección. Así es como se reduce. Pasa nuevamente por cero y luego repite el ciclo en la dirección opuesta. El rotor del motor básico de corriente alterna se comporta como si fuese un imán permanente. Es aquí cuando se empieza a aplicar una corriente alterna al estator electromagnético. En un instante t, no se origina campo magnético entre los polos del estator, ya que la corriente es totalmente nula. Sin embargo, en el tiempo transcurrido entre el tiempo inicial y el tiempo final, se origina un campo que aumenta según lo hace la corriente aplicada. El estator se pone en marcha y así da origen a los magnéticos. Como los polos del mismo se repelen, se atraen. El rotor continuará girando y así sucesivamente hasta que sus polos norte y sur queden frente a polos opuestos del estator. Como se usa corriente alterna, la corriente del campo comienza a reducirse después del primer instante y el rotor continúa girando por inercia. En el segundo instante, lo que tenemos cuando la corriente aplicada vuelve al valor de cero, el campo magnético estator también se nulifica, o sea, se vuelve nulo. Sin embargo, entre lo que viene siendo el tiempo, la última instancia y la siguiente, la alteración de potencia se establece en la dirección opuesta. La polaridad de los polos magnéticos del estator se invierte y el rotor es repelido nuevamente. El rotor gira en el mismo sentido que las manecillas del reloj, hasta que llega a la repulsión, al campo máximo, en donde nuevamente se mantendrá estacionario por la fuerza de atracción del estator si la corriente alterna no disminuyera e hiciera posible que la inercia lo impulsara mucho más allá de la forma en que está sin campo. Y nuevamente en esta posición, la potencia de corriente alterna es suministrada al campo alterno otra vez para invertir el campo y el ciclo se repite para mantener girando el rotor. La inercia del motor es importante. ¿Por qué? Ya que debido a que se hace que sea posible que continúe la acción del motor. Para esto, la corriente alterna tiene algunas propiedades especiales que hacen posible aprovecharla para producir un campo magnético rotatorio en el estator de un motor de corriente alterna. La corriente alterna tiene ciclos de ascenso y descenso que siguen un patrón llamado onda senoidal, y este ciclo se repite según la frecuencia de corriente alterna. Dos corrientes alternas diferentes con la misma frecuencia se pueden estar en fase o desfasadas. Se puede decir que están en fase cuando aumentan y disminuyen simultáneamente. Por otro lado, se puede decir que están desfasadas cuando una comienza a aumentar de valor a partir de cero
y simultáneamente la otra comienza a disminuir a partir de cero. A todo esto llegamos a lo que es una velocidad síncrona. ¿Qué es una velocidad síncrona? Pues la velocidad natural de rotación del campo magnético del estator se le llama velocidad síncrona, que depende de la frecuencia de la corriente alterna aplicada y del número de polos que contenga el estator. Al recorrer un ciclo de corriente alterna, el campo en el plano principal de un motor bipolar se invierte una vez y luego regresa a su estado natural, lo cual significa que en el tiempo de un ciclo de corriente alterna, el campo magnético del estator habrá efectuado una revolución completa. La velocidad que puede alcanzar un motor de corriente alterna depende de la velocidad del rotor. Los motores de corriente alterna también pueden hacerse con más de dos polos principales. Cuando esto sucede, los campos pueden intensificarse y hacer girar más suavemente para obtener un mejor funcionamiento. En el estator de 4 polos, al final de una onda senoidal de corriente alterna, el campo gira solo a 180 grados, por lo que la velocidad síncrona es la mitad de la de un motor de 2 polos. Lo que es un motor de inducción y un motor de inducción de jaula de ardilla, tenemos que el motor de inducción funciona a base de inducciones electromagnéticas. El campo del rotor es intenso, el motor de inducción puede ponerse en marcha por sí solo y producir suficiente par sin anillos deslizantes. La única potencia alimenta al rotor es producir por la inducción electromagnética del estator. En el motor de inducción, la parte estacionaria recibe el nombre de estator y la parte rotatoria de rotor. Muchas veces en un motor de inducción es muy difícil de llegar a encontrar con los polos. El rotor que más se usa en los motores de inducción es llamado rotor de jaula de ardilla, que consta de un núcleo de hierro laminado y ranurado. En estas ranuras se colocan conductores sólidos de cobre a presión. Cuando se aplica potencia al estator de un motor práctico de inducción, se origina un campo magnético rotatorio. Al empezar la rotación del campo, las líneas de flujo cortan las espiras en cortocircuito, las cuales están incrustadas alrededor de la superficie cilíndrica del rotor de la jaula de ardilla, y genera voltaje en ella por inducción electromagnética. Entonces las corrientes circulantes en el rotor producen sus propios campos magnéticos intensos. Estos cambios de flujo producen sus propios polos, que serán atraídos al campo rotatorio. Así pues, el rotor gira siguiendo el campo principal. Lo que es el arranque accionado por capacitancia, es en el campo rotatorio de la fase dividida, la diferencia de faz entre los dos devanados de arranque y operación es menor a 90 grados. El par arranque que produce un motor con estator de fase dividida es inferior al máximo que podría obtenerse con una diferencia de fase ideal de 90 grados. Se puede obtener un desplazamiento de fase más cercano a los 90 si se usa un sistema de arranque por capacitador para originar un campo rotatorio en el estator. Entonces, un capacitor de arranque se conecta en serie con el devanado de arranque del estator para obtener un desplazamiento de fase de 90 grados para lo que viene siendo la corriente de arranque. El par de arranque aumenta en relación con el mismo sistema en común de arranque y de fase dividida. El devanado de arranque de estator con arranque de capacitor tiene una resistencia baja. En el caso de lo que viene siendo los motores de inducción, el devanado de arranque con capacitador queda conectado en el circuito, aún después del arranque, obteniendo así un mejor funcionamiento de lo que es el motor. Un método muy sencillo para invertir las direcciones de la rotación del motor en fase dividida es invertir las conexiones de las puntas del devanado del arranque. Para esto el desplazamiento
es de vital importancia para que el motor de inducción funcione. El motor deberá girar a una velocidad diferente del campo rotatorio del estator. En realidad, la velocidad del rotor es ligeramente menor que la rotación del campo del estator. Esta diferencia se conoce como deslizamiento. En los motores prácticos, los rotores funcionan a la velocidad de 2 a 10% menor que la velocidad síncrona sin carga. Al aumentar la carga, el porcentaje de deslizamiento aumenta. A todo esto concluyo que los motores de inducción tienen sus ventajas y desventajas. ¿Cuál podría ser algunas de sus ventajas? Podría ser que la mayor ventaja de los motores de inducción es su simplicidad, ya que solo se tiene una parte móvil, el rotor, que los hace esto de muy bajo costo, además de que son silenciosos, de larga duración y relativamente libres de problemas. Los motores de corriente continua, por el contrario, tienen un conmutador y escobillas de carbón que se desgastan y deben reemplazarse de vez en cuando. La fricción entre lo que son los cepillos y el conmutador también hace que los motores de corriente continua sean relativamente un poco ruidosos y en ocasiones incluso llegan a ser malolientes. Por otro lado tenemos lo que son las desventajas. Para esto es dado que la velocidad de un motor de inducción depende de la frecuencia de corriente alterna que la impulsa, gira a una velocidad constante a menos que se use un variador de frecuencia variable. La velocidad de los motores de corriente continua es mucho más fácil de controlar, simplemente subiendo o bajando la tensión de alimentación. Aunque estos son relativamente simples, los motores de inducción pueden ser bastante pesados y voluminosos debido a sus devanados de bobina. A diferencia de los motores de corriente continua, no pueden accionarse con baterías ni con ninguna otra fuente de alimentación de corriente continua, como pueden ser paneles solares, un claro ejemplo. Sin usar una inversión, lo que es un dispositivo que contiene la corriente continua en corriente alterna, eso es porque necesitan un campo magnético cambiante para girar el rotor. Con esto concluyo lo que es mi presentación de los motores de inducción. Espero les gustara y muchas gracias por su atención. Hasta luego.